Hola, bienvenidos a esta serie de programas de Mirador Universitario sobre las licenciaturas que se imparten en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla de la UNAM en Querétaro. Hoy vamos a platicar sobre una licenciatura que es muy importante, muy diferente a todas las demás, que es la licenciatura en Ciencias Genómicas. Esta licenciatura la imparte la ENES Juriquilla en colaboración con el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM. El conocer el funcionamiento del genoma nos permite el desarrollar nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, diferentes formas de actuar en la medicina, tomando en cuenta al genoma, tomando en cuenta nuestro ADN. No todos reaccionamos de la misma forma ante medicamentos. El conocer el genoma nos permite saber cómo somos de una forma absolutamente íntima. Nadie es igual a otra persona. Nuestro genoma es diferente y sin embargo hay características que se comparten dependiendo de nuestro origen, de nuestra ancestría. De todo esto vamos a estar platicando en el programa del día de hoy. Bienvenidos a este programa, bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí hoy para hablar de un mundo que es apasionante, que es el mundo de las ciencias genómicas. Y pues aunque uno piense que es un mundo muy alejado, es un mundo que tiene influencia diaria en nuestras vidas. Y para eso contamos con dos invitados muy especiales. Uno es el doctor Rafael Palacios y el otro es Arturo García. Y vamos a tomar unos minutos, doctor Palacios, para que nos cuente usted brevemente cuál es su historia dentro de las ciencias genómicas. Bien, mi historia data de hace mucho tiempo. Yo he sido investigador en la UNAM por 50 años, 53 años para ser exactos. Y cuando las ciencias genómicas empezaron, digamos, en un boom, un grupo de investigadores, entre los cuales me encuentro yo, decidimos hacer un proyecto especial para el desarrollo de las ciencias genómicas. Entonces, desde entonces, además de hacer investigación, que la hago básicamente sobre dinámica del genoma, me he dedicado al desarrollo de las ciencias genómicas, de lo cual seguramente hablaremos. Así es. Y Arturo, bueno, aquí nos platicó ya el doctor Palacios que de una larga trayectoria y tú estás empezando. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Ok, muchas gracias. Sí, soy estudiante de segundo semestre de la licenciatura y con la experiencia de este semestre que pasa, pues ya vamos abriendo nuevas expectativas hacia el campo y nos damos cuenta que la capacidad de aplicación de todos los conocimientos que vemos dentro de la licenciatura es bastante amplio, no solo en un sentido biológico, sino también médico y ético. Y en ese sentido, ¿qué son las ciencias genómicas? ¿Cómo le explicamos al público en general? Okay. Porque tú ya llevas semestre y medio, entonces, ¿qué son las ciencias genómicas? Ok, bueno, la ciencia genómica no se limita a una sola disciplina, es una ciencia multidisciplinaria que engloba a la biología, a la matemática y a la computación. En sí, la ciencia genómica es el estudio de la estructura, de la función, de toda la información genética que hay dentro de un organismo, es decir, la información dentro de su genoma. Y entonces este estudio también engloba como las técnicas y las capacidades de obtener una ventaja a partir de nuestros conocimientos para de esta manera encontrar fines prácticos. Y en ese sentido, doctor Palacios, ¿cómo podemos abordar el estudio de las ciencias genómicas? Bueno, primero yo agregaría algo aquí. El problema fundamental de la biología, digamos, es la evolución. Es el centro que abarca toda la biología. Ahora, con el advenimiento de la genómica, nos da un marco de referencia muy claro y muy directo sobre
la potencialidad, digamos, que existe biológica en los distintos organismos. Y en ese punto, desde ese punto de vista, es muy importante tomar a las ciencias genómicas más como una biología muy integral, que parte desde el conocimiento de las bases genéticas íntimas hasta la globalización de la función y luego meter esto dentro de la evolución. Entonces, así es como nosotros la vemos en ciencias genómicas en general, y así es como lo tratamos de transmitir. Entonces, ya de los detalles pues podemos hablar un poco. Oye, Arturo, ¿y cuáles serían las áreas de estudio de la licenciatura en ciencias genómicas? Ciencias genómicas se especializa o requiere de los conocimientos en biología moderna, de matemáticas avanzadas y de computación, programación, ya que la ciencia genómica está en sentido especializada a la bioestadística, que está relacionada con la genética y los estudios modernos de genética. Doctor Palacios, ¿cómo convencemos a los muchachos que nos están viendo de que estudien ciencias genómicas, si pudiéramos ver la estructura general de la licenciatura? Eso es muy interesante. La estructura general, yo la conozco muy bien porque yo hice el último plan de estudios, bueno, no solo, obviamente, con todos mis colegas, pero es particularmente interesante cómo está diseñada la carrera y qué es lo que esperamos de ella. A ver, imagínense un chico que sale de preparatoria. Nuestra función es tomar a este muchacho o muchacha que sale de la preparatoria con un conocimiento de distintas áreas, pero muy general, y tenemos que llevarlo a través de una serie de pasos a que sea lo más similar a un investigador moderno. Entonces ese es el reto, digamos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Y lo hacemos, y voy a dar datos después. Llega el muchacho, entra a un primer año, la carrera son 4 años. Cada año le vamos a dar un paso, digamos, cualitativo en su madurez. El primer año va a empezar, viene de un mundo donde pues tiene conocimientos de varias áreas y eso, nada muy especializado, no tiene relación con la investigación. Es decir, nosotros lo tomamos y de ahí el primer año tiene que adquirir un cierto grado de información importante para poder intervenir en el campo. Pero además de eso, este muchacho debe ser de alguna manera moldeado a que pueda apreciar lo que es la investigación, lo que es la frontera de la ciencia, y que adquiera un enorme cariño y entusiasmo por la ciencia. Nosotros tratamos de formar investigadores. Entonces, ese primer año, por ejemplo, algo que en algún momento platicamos, todo está en manos de investigadores con una gran experiencia. Si ahí tenemos puros seniors, no tenemos muchachos jóvenes, porque queremos de esta sensibilidad, sí. Todas, por ejemplo, este año están el doctor Dávila, la doctora Begue, el doctor Freire, el doctor de estadística, Jorge Velasco, y yo que participo también. Entonces todos tenemos experiencia en esto. Entonces ahí como que lo vamos moldeando y va adquiriendo conocimiento. El segundo año, ahí ya cambia el asunto. El chico ya está muy interesado en los aspectos científicos, y ahora el segundo año requerimos que se nutran de la frontera. La frontera se encuentra en las revistas, la frontera es donde la vamos a encontrar. Ya no son los libros de texto, eso ya no, quedan ahí almacenados para consulta. Entonces lo que está saliendo en las revistas modernas, cualquiera, Nature, Science, PNAS, revistas especializadas, de ahí sacamos eso. Y ellos tienen que leerlo y discutirlo, etc. Luego, es otro paso, entonces ya se enfrentan al conocimiento que sale en ese momento. El tercer año es genial. El tercer año son discusiones con top scientists, con científicos de muy buen nivel,
tenemos un programa de visitantes, tanto aquí como en Cuernavaca, que se da la carrera, y entonces ya son seminarios directos a ellos y discusiones directas de ellos con estos científicos de muy alto nivel. Entonces ya entran al mundo real, digamos, de lo que hace una persona en discusiones de investigación. Y el cuarto año es estar todo el año haciendo investigación. Entonces el chico sale de la preparatoria, digamos, y se enfrenta a la investigación. Ese es el instrumento. Este proceso que usted describe es ciertamente distinto al que pasan la mayoría de los estudiantes que optan por otra licenciatura. Y en ese sentido, pues, ¿qué características deben tener los estudiantes que quieran ingresar Eso a es la muy licenciatura importante. ¿Qué características y cómo? Y habilidades, ¿no? Claro, Porque características, habilidades y luego cómo detectarlas. Porque ahí está un problema muy interesante. Entonces, características, miren, talento. Necesitamos personas talentosas, personas creativas, porque van a ser investigadores, personas con un enorme entusiasmo por la ciencia, digamos, y con un gran compromiso. Ahora, ¿cómo hacemos? Entonces, queremos así como unas especies de personas con una serie de cualidades que a veces tenemos que descubrir porque a veces no se han visto todavía. Entonces, primero hacemos una difusión amplia de la carrera que ya casi no es necesaria. El año pasado fue la primera vez que se dio aquí en Juriquilla y tuvimos 125 aspirantes y ahorita en cosa de 10 días tenemos ya 25 y esperamos no menos de unos 250. Entonces tenemos una buena muestra para de ahí escoger a nuestros estudiantes. Ahora, ¿cómo hacemos? Ya que tenemos en este registro hay todos los antecedentes, etcétera, que revisamos muy a fondo. Luego, aplicamos unos exámenes, pero los exámenes son una cosa muy interesante, porque no buscamos el conocimiento en sí. Entonces no nos importa si este chico sabe que si el sodio tiene cuántos electrones, yo tampoco lo sé. Entonces no nos importa. Nos importa que manejen los conceptos que inclusive se les entregan. El examen de matemáticas es una maravilla, lo hace la doctora Bege y pone un problema. Este problema puede ser, y luego hay soluciones de estas que hay varias soluciones y uno tacha uno. El problema que pone, si el muchacho o la muchacha no lo entendieron, si lo entendieron bien y lo resuelven, ahí está la respuesta. Pero si lo entendieron mal y se van por un camino equivocado, pero común, también va a estar esa respuesta. Ahí. Entonces, el examen busca esta cosa de manejo de conceptos. Y después de eso son entrevistas con investigadores, que las entrevistas cada vez nos vamos haciendo las más interesantes. Por ejemplo, ya a ustedes les tocó, ¿te acuerdas? Que eran como pláticas entre varios investigadores y el muchacho uno a uno, la muchacha, y como una plática entre todos. Y ahí se da uno cuenta también cuando este muchacho, digamos, todavía un poco como un diamante en bruto, digamos, sí, cómo ya puede interaccionar y ahí nos damos cuenta. Si salen, yo siempre digo que si salen chispas es que está bien, y si no salen chispas es que a lo mejor no estamos. Entonces digamos que ustedes lo que buscan son diamantes en bruto para poderles sacar el mayor provecho posible. Sí, eso es lo que queremos. Oye Arturo, tú que ya pasaste por el proceso y a los que estén interesados en inscribirse a la licenciatura, cuéntanos un poco qué fue lo que tuviste que hacer, porque pues es lo que van a tener que hacer ahora los estudiantes interesados. Bueno, para la admisión a Ciencias Genómicas es una carrera de ingreso indirecto. Entonces, lo primero que tienen que hacer es elegir una carrera de ingreso directo en la convocatoria de la UNAM. Hay dos vueltas, una en enero y la otra me parece que es en marzo o abril. En abril. Entonces, hay dos oportunidades para elegir una carrera de ingreso directo, por ejemplo, biología, ingeniería química. ¿Tú cuál escogiste? Yo elegí biología. Biología. Ajá. ¿En CEU? En CEU, sí, en la Facultad de Ciencias, sí.
Y posteriormente, una vez que ya eres admitido en la facultad de ingreso directo, te preparas para el examen de Ciencias Genómicas, de que ya nos habló el doctor, justamente. Tiene 3 partes, el examen de aquí de Genómicas, Biología, Matemáticas y una parte de Química también. Entonces, sí son temas avanzados, pero se proporciona un temario del cual te puedes valer para estudiar y prepararte para el examen. Ya posteriormente, vienes aquí al ENES Juriquilla, presentas tu examen y si en caso de que hayas sido aceptado, pasas a la parte de las entrevistas con los investigadores, que justamente son nuestros maestros. Entonces ya ellos deciden a partir de criterios que ya nos platicó también el doctor, y finalmente se da el veredicto de quiénes son los futuros alumnos de la licenciatura. Aquí en Juriquilla es la primera generación y también se imparte en Cuernavaca. Oye, y esta guía de estudios de la que nos comentaste, ¿qué tan real es? Pues, ¿qué tanto se parece al examen? Digo, aunque esté el doctor Palacios no te va a decir nada, pero le puede servir de retroalimentación. Sí, claro. En la guía, por ejemplo, de biología, o sea, sí se especifican todos los temas muy en general, y entonces a ti te motiva a revisar a detalle cada uno de los temas que se proporcionan en la guía. Entonces, es claro, es difícil atinarle exactamente a qué tipo de pregunta. A lo que voy es que tienes que estar preparado con los conceptos, pero también tiene una gran influencia tu capacidad de razonamiento. Así es. Y ya que llevas tú, por ejemplo, un semestre, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita de la licenciatura? A mí me gusta la técnica como didáctica que llevamos con los investigadores y los doctores, que es como charlas o discusión en donde tú puedes expresar tus ideas o puedas compartir parte de tu ingenio, proporcionar algunas, como tu concepción acerca de las cosas, y puede que de alguna de esas ideas salga algún experimento que sea benéfico para la sociedad. Muy bien. Doctor Palacio, usted que lleva ya mucho tiempo aquí relacionado con las ciencias genómicas, ¿cómo ha visto el cambio de los muchachos o el crecimiento en el interés en esta área de estudio? Porque aunque en la ENES Juriquilla tiene un año, en Cuernavaca tiene más tiempo. En Cuernavaca empezamos en 2004, entonces ya van hacia yo calculo la 15ª generación, debe estar entrando este agosto. Y luego empezamos aquí y en Cuernavaca sigue. Yo creo que ha habido una mejor concepción de los muchachos de qué son realmente las ciencias genómicas, de cómo es la carrera, que se va transmitiendo. Yo creo que ya hay un cierto tipo de transmisión oral, digamos, además de la difusión que se hace. Y yo los he visto que como que van madurando, como que tenemos más posibilidades de encontrar personas con las características que había yo mencionado. Pero también hemos madurado nosotros. Es decir, yo recuerdo las primeras entrevistas que hacíamos. Los exámenes creo que siempre fueron buenos, pero los primeros, si los revemos, ha habido un cambio importante y esa es maduración nuestra. Las entrevistas eran muy acartonadas. Era de que, a ver, dime tal cosa, y a ver si sabes esto, y a ver tal. Y luego nos dimos que era absurdo, porque no necesitamos que tengan conocimientos, pueden no saber nada. Un chico puede entrar aquí y no saber nada de nada, casi. Al menos tener que pasar el examen, ¿no? Pero, sí, pero el examen, ahí yo agregaría, ahorita hablo un poquito del examen. Entonces, nosotros hemos evolucionado, entonces las entrevistas son ahora, como él dice, y como yo me decía, son como charlas entre pares. Aquí nosotros tratamos a un alumno como un alumno. Aquí no hay el profesor y el alumno, y el profesor tiene la razón. No, aquí nadie tiene la razón, además nos peleábamos, no sé si a ti te tocó.
Entonces, pues, en medio de una entrevista, Dávila y yo teníamos distintas opiniones, cada quien daba la suya, y al otro le hacíamos ver, a veces nos poníamos de acuerdo, a veces no. Entonces ha habido una evolución, por un lado de aspirantes y por otro lado también de nosotros, hacia cómo hacer mejor este procedimiento. Ahora, no se ha perdido la demanda, a pesar de que admitimos a muy pocos, porque esta carrera no podemos admitir a muchos, porque requiere de esta particular atención casi personalizada, además de lo que hay en los cursos, y la demanda no baja. La demanda, al contrario, va subiendo, a pesar de que el 90% no los podemos aceptar. Entonces, es interesante. A veces los muchachos, cuando oyen, por ejemplo, hablar de estas temáticas, se imaginarían es que es casi como una ciencia tan difícil que no sería fácil estudiarla, ¿no? ¿Qué puede suceder con otras carreras? Pero mencionaba usted dos cosas que creo son, además de necesarias, pues importantes, y eso creo que habla a lo mejor de pues, un poco de invitar a los estudiantes. Hablaba usted de ganas de estudiar y compromiso, ¿no? Que a veces eso puede ayudar, aunque no se tengan de inicio todos los conocimientos, sería pregunta. Lo más importante es que hay una cosa también muy interesante aquí. Por ejemplo, ¿qué es realmente difícil la ciencia genómica? Pues yo diría que no es difícil, porque es bastante clara. A mí se me hace más difícil aprenderme la clasificación de los artrópodos, que es lo que muchas veces se enseña en la biología de los secundarios, porque se lo repiten a uno en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, de todos lados. Digo, ¿a quién me importa la clasificación de los artrópodos para empezar? Que no me hagan mis amigos muy biólogos, pero creo que a ellos tampoco les importa. Y luego, eso es muy difícil, pues sí, ¿por qué de aprenderme los grupos de los artrópodos? ¿Cómo le saco la lógica a eso? No, a menos que me vaya yo a los estudios del Linneo y entonces trate yo de ver cómo pensaba y eso. En cambio, la estructura del material genético es tan bella, tan elegante, tan fácil, digamos, de manejar. La transcripción, cuando uno viendo los procesos, todos son como muy lógicos y piensa uno, pues es que esto tiene que llegar a formar de un ácido nucleico a una proteína, pues tienen que pasarle ciertas cosas. Entonces, que salga de ahí y se copie hacia otra molécula que lo transmite al citoplasma y que de ahí se traduzca a una proteína, pues son cosas muy lógicas. Entonces, yo diría que esto es algo muy lógico y esto del compromiso y eso tienen que saber, tienen que meterse mucho, por ejemplo, a matemáticas, porque ese es un gran futuro de cualquier ciencia va a requerir de eso y se van a juntar. Las neurociencias sin matemáticas, a la larga no vamos a salir del asunto, ¿no? Igual con genómicas. Pero las matemáticas son lógicas. Yo sé que son muy lógicas. Yo, desgraciadamente, cuando estudié, iba yo para medicina y en vez de matemáticas me dieron botánica y zoología. Entonces, ¿para qué me sirve? Para nada. Entonces, lleva matemáticas. Luego, la programación, eso es muy importante. No es el aprender a manejar un lenguaje, no es el aprender a manejar un programa. Es el que la mente se moldee otra vez a poder hacer pseudocódigo y luego código en cualquier idioma. No importa cuál sea, eso es lo que es su mente. Por ejemplo, Freire. ¿No les distorsiona todo su cerebro? Sí, debe haber como un cambio en tu manera de pensar para poder entender. Entonces, finalmente... A pesar de estar distorsionado, se ve muy bien, ¿no? Finalmente, las cosas son bastante lógicas. Y lo otro, bueno, pues, digo, yo soy doctor en bioquímica, digamos. Si tú me pones ahorita el ciclo de Krebs, que es el ciclo metabólico central, no me acuerdo. Pues voy ahí a Leninger, pues lo veo, pero sí sé manejarlo. Entonces, eso es lo que se trata. Al principio a lo mejor cuesta un poco más de trabajo porque están acostumbrados a que hay que saber esto y esto y esto y etcétera. Y a lo mejor al principio cuesta un poco de trabajo eso, pero ya que se acostumbra uno, puede ser una persona muy tranquila
y agradable y estudiar y saber qué. Lo que uno memoriza, yo estoy seguro que debe quitar muchas neuronas. Y luego ya no puede uno manejar cosas. Claro, es mejor el aprendizaje por descubrimiento, claro, que se queda más tiempo y que tiene un significado importante a estar memorizando. Claro, las cosas. y lo demás pues está en los libros. Qué mejor libro puede haber que cualquier profesor. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando sobre el mundo de las ciencias genómicas. Muchas gracias. Las ciencias genómicas enmarcan una de las áreas de mayor vanguardia de la biología. Se traducen como el conjunto de ciencias y técnicas cuyo enfoque está en el estudio del funcionamiento, contenido, evolución y origen de los genomas. Es decir, el material genético que le brinda características particulares a un organismo vivo, como resultado de la información genética que se hereda de padres a hijos. Las ciencias genómicas comenzaron a gestarse tras la necesidad científica de saber cuál era la molécula de la herencia dentro de las células, y con el paso de los años ha sido posible indagar y comprender que el material genético de los organismos vivos está formado por largas hileras de una molécula conocida como ácido desoxirribonucleico, o ADN. Y en los virus se encuentra en una molécula llamada ácido ribonucleico, o ARN. Asimismo, se ha podido comprender que los genes determinan características físicas como el color del cabello, la forma de los ojos o la estatura. Actualmente, los principales objetivos de las ciencias genómicas se refieren al conocimiento científico integral de dos problemas fundamentales. Por un lado, la función de la célula, estudiada por la genómica funcional, y por otro lado, la evolución de los organismos, la cual estudia la genómica evolutiva. Cabe resaltar que las ciencias genómicas han marcado una nueva frontera de las ciencias biológicas, que ha generado el nuevo paradigma de la biología molecular, la cual se centraba en el estudio de los genes y ahora lo hace en los genomas, y que han generado nuevos desarrollos de gran impacto social y económico en muy diversas áreas de la actividad humana, como la medicina, la agricultura, la ecología, la antropología y la biotecnología, por mencionar algunas. Por ejemplo, gracias a estas ciencias ha sido posible revivir a un bucardo, un tipo de cabra montés europea que estaba extinta. A nivel nacional e internacional, las ciencias genómicas se han desarrollado a pasos agigantados, teniendo impactos positivos en una amplia gama de actividades académicas y profesionales. Si México desea participar en su comprensión, implementación e innovación, es fundamental que forme investigadores y profesionales que cubran un perfil interdisciplinario e integrativo inherente a estas ciencias. Es decir, que posean conocimientos y habilidades biológicas y matemáticas y que además estén preparados para emplear las tecnologías emergentes en computación y automatización para la apropiada generación y manejo de los datos. Actualmente, los principales objetivos de las ciencias genómicas se refieren al conocimiento científico integral de dos problemas fundamentales, que son la función de la célula, estudiada por la genómica funcional, y la evolución de los organismos, que estudia la genómica evolutiva. En un sentido amplio, las ciencias genómicas incluyen los campos de las matemáticas, la estadística, la informática, la bioquímica, la biología molecular, la genética y la evolución. Gracias a esta sinergia,
ha sido posible ver avances en las metodologías para la secuenciación de DNA y para el estudio integral de su expresión a nivel de RNA y de proteínas, mismos que han derivado en una verdadera revolución sobre la manera de considerar la información genética en su conjunto. la contienda de la bioinformática con el reto actual de definir, manejar y descifrar la información de secuencias genómicas accesibles públicamente en bases de datos, con el propósito de que pueda ser comprendida y a partir de ello se puedan plantear preguntas relevantes para las ciencias biológicas. La elaboración de mapas de expresión de los genomas en distintas condiciones, lo cual permite conocer la fisiología de manera amplia e integral, y ha resultado en la capacidad para hacer la ingeniería de vías metabólicas. La comparación entre genomas de diferentes organismos que permite plantear y abordar una comprensión integral de la evolución en general y del linaje humano en particular. La evolución experimental en tiempo real, que ha sido posible gracias a la genómica evolutiva. La comparación de la expresión genética entre los estados normales y los estados patológicos, misma que incide en su comprensión, diagnóstico y posible terapéutica, y que por ello representa un importante avance en las ciencias médicas. El impacto de las ciencias genómicas en el estudio de la biodiversidad, el cual tiene un efecto significativo sobre la conservación y el uso de los recursos biológicos. Asimismo, las implicaciones éticas, sociales y legales que emanan de esos nuevos conocimientos y de su aplicación. Todo esto y más evidencia que las ciencias genómicas están generando nuevos desarrollos de gran impacto social y económico en muy diversas áreas de la actividad humana, entre ellas la medicina, la agricultura, la ecología, la antropología y la biotecnología. Pues muchas gracias al público por continuar aquí con nosotros, retomando el asunto de las ciencias genómicas. Doctor Palacios, usted que está ahora al frente del Laboratorio de Investigación en el Genoma Humano, cuéntenos un poco cuáles son las áreas de estudio a los que evidentemente los muchachos de la licenciatura en ciencias genómicas pues podrán tener acceso o contacto con los investigadores. A ver, las áreas de estudio, podemos ir desde lo muy básico, digamos. Genoma humano, para empezar, es igual que todos los genomas de organismos más o menos complejos, ¿no? Si vemos el genoma humano y el del ratón, son 85% idénticos. Con el del pez bajamos un poquito, pero es altísimo. Y que con una levadura también hay muchas cosas que se parecen. Entonces, en el estudio básico de los genomas, y por cierto, en el laboratorio que yo coordino, se trabaja desde levadura hasta humano. Hay los estudios muy básicos que se refieren a estructura del genoma, la dinámica del genoma. El genoma es una estructura móvil, eso se descubrió desde los estudios de Barbara McClintock en transposones. Transposones son elementos que pueden saltar de un lugar a otro del genoma. Entonces, la estructura, la dinámica del genoma, la evolución del genoma. Ahorita hay experimentos interesantísimos. Claro, esto último no se hace en genoma humano, pero son estudios de evolución a corto plazo, es decir, que se hacen generalmente en bacterias o en levaduras, en los cuales se pone un reto, digamos, adaptativo o un problema que tiene que ser de alguna manera resuelto por el organismo al cual estamos estresando. Entonces se siguen por secuencia directa del genoma completo todos los pasos en evolución a tiempo real. Ese es un aspecto muy importante. Esos son los más básicos, digamos. Y después de ahí nos vamos allá a la expresión del genoma, la expresión hacia proteínas, y de ahí nos saltamos a fisiología en serio. Es decir, ya Systems Biology, biología de sistemas, trata de entender los diferentes aspectos metabólicos, los diferentes circuitos génicos, etcétera, como un todo. Entonces, por un lado, la fisiología, verla como un todo, en la célula particular que estemos tratando, humana o en una bacteria o donde sea, y por otro lado nos vamos al proceso evolutivo. Entonces vamos desde lo muy básico y luego nos pasamos a fisiología y luego nos pasamos a evolución. Esos son los aspectos básicos. Ahora, en los aspectos aplicados está esto que
¿qué es lo importante de la genómica en aspectos aplicados? Yo diría que es la precisión. Han oído hablar seguramente de precision medicine o personalized medicine o algo así, ¿no? Que es, por ejemplo, una persona que tiene un cáncer. Este cáncer es producto de una serie de mutaciones, etcétera, tal. Bueno, si se conocen por estudios genómicos específicamente qué mutaciones tiene un cáncer particular, o sea, de hígado, tiene unas mutaciones particulares de ese cáncer. Casi cada cáncer es una cosa diferente del otro. Que podría ser específico para cada quien, a lo mejor por eso Para es cada tan difícil encontrar la cura cuando se quiere abordar de términos generales. Sí, un cáncer de estómago, pues es un cáncer de estómago porque está en el estómago, pero ya su estructura genética interna es muy diferente del cáncer del estómago del vecino, ¿no? Entonces, si conocemos eso por estudios directos genómicos, entonces ya se están desarrollando una serie, además de las quimioterapias tradicionales, ahora se usa mucho inmunoterapia, que son procedimientos más o menos generales. Si conocemos la estructura genética, ya hay muchas drogas, o se están desarrollando muchas drogas que atacan específicamente donde algunos genes participan en la producción de ese cáncer. Que es muy interesante, pero no creo que haya tiempo de hablar de cómo son los genes de cáncer. ¿Y estas técnicas o enfoques de las que usted nos habla, qué tanto se reflejan en el plan de estudios de la licenciatura para los alumnos, ¿no? Pues yo diría que se reflejan, porque ahí hablamos de todo. Y como vienen, por ejemplo, en el tercer año, pues vienen todo tipo. Por ejemplo, hoy vino una investigadora joven, muy buena, que además vamos a seguramente a contratar pronto, que se dedica a enfermedades extrañas, enfermedades mendelianas, que son monogénicas generalmente, y pues hoy tuvieron una plática con ella, ¿no? Justo salimos de la plática con ella y además también tenemos conversaciones con investigadores y eso nos ayuda justamente a eso, como a centrar todo el conocimiento de la genómica hacia las enfermedades. Todas, bueno, nos comentó la doctora hace unos momentos que todas las enfermedades tienen tanto un componente ambiental como un componente genético, y es ahí en donde entran las ciencias genómicas. El estudiar la estructura de un gen, cómo se regula, una vez que tú ya sabes como la naturaleza molecular de una patología o de una enfermedad, tú ya eres capaz de manipular como la ruta en la que actúa la molécula que haga falta. Por, no sé, fallo en algún gen, la proteína que producía este gen dejó de funcionar, pero tú descubres que en la ruta tú puedes suplementar con otra sustancia química que seguía de la ruta. Entonces es como una manera de contrarrestar los efectos de esa enfermedad. Y la genómica, justamente, ese es uno de sus enfoques en la medicina, a partir como de aspectos moleculares. Y en ese sentido, ya que nos están hablando de estas técnicas y estos campos de estudios, ¿cuáles son las capacidades que va desarrollando el estudiante a lo largo de la licenciatura para poder atacar estos problemas, digamos? O idealmente, ¿cuáles deberían ser? Idealmente lo que tiene que aprender un muchacho aquí, o lo que tiene que asimilar, sería esta capacidad de discutir prácticamente de cualquier tema biológico a un nivel razonable, aunque no tenga conocimiento directo de ese tema, que pueda discutirlo con un especialista, digamos, que sea capaz de captar la esencia, si no los detalles, y que los pueda discutir. Esto florece más en tercer año, porque en tercer año está dedicado a puros seminarios con investigadores muy buenos del extranjero y también de México, desde luego, que hay investigadores muy buenos. Entonces eso es lo más importante, captar. Hay unos chicos, bueno, muy buenos. No, hay unos excepcionales que captan así on the fly, vamos a decir, captan. Traes a un profesor muy bueno, un investigador muy bueno, que tiene un proyecto muy interesante,
Y estos decaptan y ya no es cosa de que le pregunten, oiga usted, no entendí bien esto, nos puede decir más de esto, etcétera, tal, sino que le dicen, yo le sugiero que haga esto. Y algunas veces me han a mí comentado, oye, las sugerencias de tus niños fueron bastante mejores que las de ustedes. Sí. Entonces, eso es lo que tienen que aprender, saber captar y eso. Y luego a la otra parte, pues las técnicas finalmente son técnicas. Muchas cosas se hacen con kits y esas deben ser las bases de las técnicas y el detalle pues está ahí. Arturo, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Tú eres de aquí de Querétaro? No, yo soy de la ciudad de Morelia, Michoacán, y supe de que se abriría la carrera de Ciencias Genómicas en este campus, Juriquilla. Gracias a mi hermana, está estudiando aquí también en el campus, está haciendo su maestría en neurobiología. Y sí, yo tenía idea de ingresar a Ciencias Genómicas, pero sabía que solo estaba en Cuernavaca, hasta que el año pasado sacaron una convocatoria para el campus de aquí. Y creo que no había comentado, en la entrevista también tienes discusión con un investigador. Ellos te presentan una lista de artículos de investigación, igual de frontera, y tú debes leerlo, estudiarlo y ya después lo discutes con los investigadores. Es como parte de la entrevista. Oye, ¿y fue difícil el proceso de adaptarte a Querétaro? Bueno, tienes la ventaja de que está tu hermana, pero ¿tienes otros compañeros que vienen de otros lugares que no es Querétaro? Incluso en el salón somos únicamente 9 estudiantes y de ellos solo 2 son de aquí, de la ciudad de Querétaro. Todos los demás provenimos de otros estados. Un compañero sí es de Michoacán, pero prácticamente sí somos como exteriores a Querétaro. Y creo que es algo como parte del proceso de adaptarse como al estilo de vida que se lleva aquí en el campus, de acostumbrarte a estudiar y pues sí, creo que es eso, como el esfuerzo que pones como para adquirir nuevos conocimientos y poder aplicarlos después. Y platícame, ¿cómo te ves tú en 7, 8 años, 10 años? Fíjate que la percepción que tenía al entrar a la carrera y posterior, después ya al término del primer semestre, una vez que estuve en contacto con investigadores, escuchándolos hablar, en futuro yo pretendo también dedicarme a la investigación y esperemos que ese sea el rumbo. A la investigación en ciencias genómicas. Sí, a la investigación en ciencias genómicas. Sí, me interesa marcadores en cáncer. Ahí en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre Genoma Humano hay investigadoras que trabajan sobre marcadores de cáncer y eso me parece muy interesante porque es como un aspecto de la sociedad que debe ser como más atendido. En la parte de las enfermedades, por ejemplo, virus también, todo eso lo podemos estudiar en la carrera. Entonces se le puede dar un enfoque, bueno, claro, se le pueden dar una cantidad de enfoques, dado que es una carrera multidisciplinaria, pero el enfoque al que a mí me gustaría dedicar es como más clínico, médico. Pero sí, claro, tiene mucho que ver la influencia que ponen en ti los investigadores que vienen a presentar sus trabajos. Doctor Palacios, a usted no le voy a preguntar cómo se ve en 10 años, porque seguramente no seguirá haciendo lo mismo. La pregunta. Pero ¿cómo ve a las ciencias genómicas en 10 años? ¿Cuáles considera usted que puedan ser los retos más importantes de esta área o disciplina? Eso es. Aquí hay... habría 2 aspectos, yo creo que son muy importantes aquí. Uno es un reto que es llevar a las ciencias genómicas, como algo mencionaba Arturo, más hacia la sociedad. Se está haciendo, pero todavía falta bastante camino por recorrer, porque las cosas no son tan simples, de que ya conozco el genoma y ahora ya diagnóstico directo, ¿no?
Pero se basa a eso, en agricultura, en medicina, en medio ambiente, por ejemplo, algo importantísimo, forensic, las cosas forensicas, ¿no? Ahí hay estos niños les encanta, todavía no les traemos a un experto de Harvard, el doctor Bieber, que da unos cursos que pone hasta el muerto ahí, sin que esté muerto todavía, y hacen toda clase de estudios, ¿no? Entonces, una cosa es llevarlos más a los asuntos sociales, que ahí lo que da la genómica es, insisto, precisión. Precision medicine, precision agriculture, precision, lo que sea. Y el otro es, vamos a ver qué se está empezando a gestar dentro de las ciencias genómicas, es decir, cuál va a ser la siguiente revolución que ya están haciendo dentro del amplio espectro de la genómica. Ahora, lo siguiente es la genómica sintética. ¿Qué quiere decir eso? Ya no es simplemente conocer el genoma y a través de eso hacerse muchas preguntas y de otro tipo de conocimiento, sino es ahora sintetizar genomas. Entonces, esas son palabras mayores también. Sintetizar genomas humanos, de plantas, de todo. Mira, están ahorita, el proyecto más ambicioso es de genoma de levadura. Ya tienen sintetizados más de la mitad de los cromosomas. Al sintetizar, digo, no es una copia exacta al genoma que tiene la levadura, pero es una copia que respeta los genes, pero se le cambian, por ejemplo, todos los codones que uno quiera. Y luego tiene unos codones de sobra. Codones son un conjunto de 3 nucleótidos seguidos que van a dar origen a que ahí, en una proteína, que es el resultado final de esto, en una proteína que dé un determinado aminoácido, es decir, 3 subunidades de aquí nos dan una subunidad de acá de la proteína, que es el que va a actuar en la célula, vamos a decir, para ponerlo simple. Entonces, se le pueden cambiar codones. Tú cambias y pones un codón de lisina. Lisina es uno de los aminoácidos bloquecitos de aquí, y el que quieras, no le da igual eso. Pones, le metes RNAs de transferencia para acoplar estos de aquí, pones estos de acá, pones los RNAs de transferencia que quieras. Le quitas todos los transposones si quieres o le pones nuevos. Le pones sitios para que esto recombine. Es decir, es toda una nueva revolución. Esto, uno de plano es auténtico. Con base a los cromosomas, digamos, que hay en levaduras, si estamos hablando de eso, uno los reescribe. Yo digo, y es inevitable pensar cuando usted habla esto de los aspectos bioéticos. Sí, claro, ahí vamos. Ahí vamos. En una levadura, pues no es muy grave. Es decir, no le pasa nada grave si se desaparece la levadura o se muere o lo que sea. Pero si ya vamos a algo, y digo, auténticamente se escribe el genoma y luego se sintetiza y luego se checa. Ahora, ya si vamos a humanos, vamos, o a nuestros respetables amigos, ratones, etcétera, monos, lo que sea, ahí sí la cosa es diferente. Es decir, no se piensa generar de nuevo un genoma humano completo. Lo que se piensa ahí, el proyecto, tal como está puesto, porque ya existe un proyecto blanco, digamos, para empezar a mandar proposiciones, es sustituir fragmentos de genoma y utilizarlo esto para eventualmente, con todo lo que se tiene que hablar de ética, de posibilidades de comités, de todo lo que sea necesario, pero sí poder utilizar esto para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, a mí se me antojaría en niños, en los genes de cáncer, hay unos que se llaman supresores de tumores, que son genes que se requiere que para que participen en cáncer tienen que mutar 2 copias. En general, en los cromosomas, en el genoma humano hay 2 copias de cada cromosoma. Entonces, de cada gen hay 2 copias. Aquí requieres mutar las 2. Y el cáncer en niños casi siempre es por supresores de tumores que se mutan las 2 copias. Entonces, no le podríamos meter otra copia a esos niños, por ejemplo.
Y el o futuro, algún día todos los niños, ya que hereden un cromosoma con genes supresores de tumores. Cosas de ese estilo. Claro, es muy delicado, pero sí es muy apasionante. Habrá que tener en cuenta en el futuro este aspecto. Ese es lo que se está gestando por ahí, ¿no? Y va muy interesante, muy rápido. es apasionante. Habrá que estar muy pendiente y en un futuro seguramente nos podrán contar. Casi se nos termina el tiempo, pero no quisiera despedir el programa si no nos contaran o nos hicieran ustedes una invitación a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, desde luego, sobre la licenciatura en Ciencias Genómicas. ¿Qué le dirías tú a aquellos estudiantes que pudieran tener interés en esta área y que a lo mejor están temerosos porque se les hace muy complicada y difícil? Ok. Bueno, yo creo que con la motivación necesaria y si eres un joven creativo y tienes idea de estudiar en ciencias biológicas, esta es una muy buena opción, ya que el campo al que te puedes dedicar dentro de ciencias genómicas es bastante amplio, como ya hemos comentado a lo largo de esta sesión. Yo diría que es una muy buena decisión, siempre y cuando tengas entendido que vas a dedicar tu vida a la investigación y, claro, con un criterio bioético correcto. Ya ve ahora que lo que ha estado pasando con modificaciones genéticas en China y cosas así, entonces se debe tener como mucha sensibilidad para esta clase de asuntos. Doctor Palacios, ¿alguna invitación? Pues miren, yo los invitaría, y esto es auténtico, yo los invitaría a que entren a una carrera que es, desde mi punto de vista, es la contribución más importante que le ha hecho México a las ciencias genómicas. La carrera es única, prácticamente única en el mundo. Y tengo datos y puedo enseñarles cartas de personas de Harvard, del Instituto Pasteur, del Instituto Sanger, del Cold Spring Harbor, de la Universidad de California, de la Universidad de Stanford, de donde quieran, diciendo qué lástima que no podemos hacer algo parecido en Stanford, o en la University of California, o en Oxford, porque es muy difícil mover las cosas, tenemos mucha tradición, y ojalá pudiéramos hacer algo como lo que están haciendo. Entonces, ahí México sí se adelantó a nuestros amigos y colegas de super primer mundo. Estamos adelantados. En una reunión, bueno, ustedes no están por estar muy chiquitos, pero rápido les digo, en una reunión que tuvimos hace poco, hacíamos un coloquio internacional cada año, pequeño, pero con investigadores muy buenos, nos decían, por favor, mándennos gentes de ustedes. Estamos ahí, uno del Instituto Sanger, que es el instituto probablemente, como instituto de investigación, no es una universidad, el más importante de Inglaterra. O sea, yo he tenido 4 de estos chicos y aquí están sus resultados. Pues y por favor, más de ustedes. Entonces yo los invito a que se metan en algo que realmente México está dando un salto más allá de nuestros queridos amigos y colegas pues de ahí está la grandes invitación países. del doctor Rafael Palacios y de Arturo García, a quien agradecemos su presencia, sus conceptos, y pues para los amigos del auditorio, muchas gracias, y la invitación está entonces para la carrera de Ciencias Genómicas en la ANES Juriquilla. Muchas gracias por su atención. A través de este programa, te hemos acercado a la realidad que afronta el país en su continuo desarrollo, así como a los esfuerzos que realiza la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Juriquilla, para atender la demanda educativa, regional y nacional. Así pues, entre otras cosas, conoces las características de la licenciatura en Ciencias Genómicas, su plan de estudios y el perfil de los aspirantes, además de situaciones puntuales del entorno laboral y científico de esta disciplina. Por otro lado, sabes también que en colaboración con los diferentes institutos y laboratorios del campus Juriquilla de la UNAM, atendemos las líneas necesarias para el desarrollo académico de los estudiantes. Brindamos alternativas que fomentan la investigación en el sector y nos encargamos de involucrar a estudiantes y candidatos en las actividades de divulgación científica y cultural de la ENES. En la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Juriquilla,
Un importante sector de la población estudiantil de la zona del Bajío tiene la posibilidad de acceder a estudios superiores y de participar en programas de movilidad, y con ello, adquirir una formación profesional sólida, que incluye las competencias necesarias para solucionar los diversos problemas que les demanda su actividad profesional. Te invitamos a conocer nuestra oferta académica y a participar con nosotros.